nos acompaña Cándida Roque, ginecóloga de los Roques de ahí, de la San Francisco. Sí, Parte de ellos, Y- porque de Jaya. Hija de un hermano mío. Sí. Porque Sí. Roque Y- fue, el padre de ella fue director del distrito de Hoyo de Jaya. Exacto, sí. así es. Un Y placer, fue mi muy alumno buenos de la días. universidad. Y Buenos Gina días. Cabrera, quien es ginecóloga oncóloga. Ambas son doctoras que prestan servicio en el instituto, que como decía la querida Fátima hace un momento, es un hijo del patronato. Así que con ella vamos a conversar acerca de diversos temas. Carolina. Muy bien, vamos nosotros pues a iniciar con Gina como ginecóloga general. No, ella es ginecóloga Él es la oncóloga. oncóloga. No, sí, no, es con Cándida. La ginecóloga Tenemos, general sí. es Cándida. Sí, con Cándida, para a modo de introducción, ¿cómo es el proceso de las damas que a veces duran tiempo sin visitar su ginecóloga? ¿Cómo inicia todo este proceso de revisión, de chequeos con el médico de cabecera en el caso de la mujer, que es la ginecóloga? Exactamente. Bueno, el motivo principal por el cual yo estoy aquí es precisamente por eso. Ok. Porque la captación de las pacientes para la evaluación de sus mamas van a donde la ginecóloga o ginecólogo de primera vez. Ya detectado una enfermedad, entonces uno la deriva. Pero nosotros somos el médico de cabecera, como bien dice, de las pacientes. Las pacientes pueden tener cualquier patología de otra rama, pero esperan a su chequeo ginecológico para manifestarle al ginecólogo lo que se siente. Entonces nosotros somos como, somos los que captamos esa paciente, nosotros somos los que debemos de evaluar las pacientes para entonces ya luego derivarlo al departamento correspondiente. En ese mismo sentido, ¿cómo es una revisión básica o normal de una paciente que visita a su especialista? Mira, por lo general, las pacientes que visitan ginecólogo lo hacen de manera anual. Yo siempre les digo a las pacientes, esto es una rutina como realizarse una limpieza bucal, así tienen que verlo. No esperar sentir nada, porque muchas veces la paciente, por ejemplo, con la evaluación de las mamas, que estamos hablando de cáncer de mama, las pacientes no acuden al médico porque entienden que no se sienten nada, que no tienen ninguna molestia, no tienen dolor, no se palpan ninguna lesión, pero eso no es lo único que debemos hacer. También hay que hacer evaluaciones y hay que hacer medio diagnóstico. Entonces, cuando la paciente llega a un chequeo general, de por sí el chequeo es un examen físico completo con evaluación de las mamas, evaluación ginecológica, toma de Papa Nicolau y la realización de todas las pruebas diagnósticas necesarias que nosotros consideremos para poder llegar a un diagnóstico, porque el asunto es tener un diagnóstico precoz para poder tener un mejor resultado. Muy bien. Doctora Gina Cabrera, Sí. ya sí, con ustedes. Explíquenos usted su área y cómo la detención o cómo se identifica o los factores de riesgo de esto. ¿Tú me permites, por favor, para hacer una conexión como nos lo hacía Fátima, Cándida? Luego de, perdón Francis, para hacerlo como si fuera una dama que está visitando a la doctora, ¿en qué momento usted referiría o decide, porque la paciente no llega directamente donde la oncóloga, cómo es el paso de la ginecóloga a la oncóloga? Bueno, ya luego de la realización, toda paciente debe de hacerse su chequeo. Menor de 40 años se le realiza sonomamografía, sonografía transvaginal, sonografía abdominal, incluso sonografía de tiroides, porque por ahí podemos determinar cualquier nódulo, cualquier quiste, cualquier lesión. Entonces, ya a pacientes mayores de 40 años se le hace la mamografía. Ahora bien, hay que destacar que si hay pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, que puede ser hereditario, entonces ya uno valora la realización de la mamografía antes de los 40 años. Entonces ya cuando nosotros tenemos la paciente que nos trae los resultados, dependiendo de ese resultado, si hay alguna lesión, algún nódulo,
ya entonces nosotros o consideramos darle seguimiento, nosotros, dependiendo del tamaño, de las características, podemos darle seguimiento nosotros como ginecólogo, pero ya si hay algo que nos llama la atención, entonces es cuando los referimos al ginecólogo oncólogo. En este caso sí entra entonces Gina. Gina, exacto. Buenos días, doctora, Buenos nuevamente. días. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy felices de poder estar aquí, que igual que todos los octubres. Vamos entonces a explicar vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los factores de riesgo y luego pues, entonces consideramos con lo que pasa, ¿verdad? Sí. La curiosidad de qué pasa desde que va desde la ginecóloga general a la ginecóloga oncóloga o al ginecólogo oncólogo. El primer factor de riesgo que tiene un ser humano para padecer cáncer de mama es ser mujer. Es el principal factor de riesgo. Porque, por ejemplo, de 100 cáncer de mama, 99 ocurren en mujeres y 1 ocurre en hombres. Entonces, simplemente por el hecho de ser mujer, usted tiene un riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, hablamos todos los años de la prevención porque la medicina que nosotros tenemos en esta era es una medicina preventiva. Pero, ¿qué sucede? Que el cáncer de mama es una realidad que viene con prevención y sin prevención. O sea, estadísticamente hablando, nosotros aquí en República Dominicana, según los datos de la Globocan, tenemos que por cada 100,000 mujeres vamos a tener 68 que van a padecer cáncer de mama. Dios. Y de esas 68, 35 mueren por ese cáncer de mama. Entonces pasa el tiempo. Demasiado alto. Exacto. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces, cuando, por ejemplo, en los años que yo inicié a estudiar medicina, la principal causa de muerte por cáncer en mujer era el cáncer de cervix, que es un cáncer que se previene con la prueba del Papa Nicolau. Entonces, fuimos mejorando en cuestiones de prevención del cáncer de cervix, hablando con la paciente de la importancia del Papa Nicolau. Entonces, la cantidad de cáncer de cervix fue disminuyendo, pero entonces la cantidad de cáncer de mama fue aumentando. Entonces vimos la necesidad, se ha visto la necesidad en los últimos años, pues entonces de iniciar la campaña del cáncer de mama. Entonces, yo siempre que voy a los programas le digo a la población, a la mujer, de cada 8 mujeres, 1 va a tener cáncer de mama. Imagínense las que ustedes conocen. Usted se sienta en una sala y en esa sala hay 8 mujeres y la probabilidad de que una por lo menos en alguna parte de su vida, en algún momento de su vida, presente la enfermedad. Entonces, ese es el principal factor de riesgo. La paciente puede tener cáncer de mama, aunque sea una paciente en un peso adecuado, aunque se alimente adecuadamente, aunque vaya todos los años al médico, aunque no haya tenido historia nunca en su familia de un cáncer. Entonces, por eso es que nosotros venimos ahora con lo que es la detección temprana. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta que tenemos. Como bien explicaba la doctora, la mamografía nosotros le decimos el gold standard, la prueba de oro. ¿Por qué? Porque la mamografía es una prueba de tamizaje económica, asequible para la paciente que tiene una alta sensibilidad para nosotros poder detectar las lesiones con sospecha de malignidad. Entonces, seguimos con la pregunta de usted hacia ella. ¿Cuándo la paciente va desde la ginecóloga general hacia la ginecóloga oncóloga? ¿Cuándo presenta algún indicio de que pudiera estar cursando con una malignidad? Entonces, el cáncer de mama es un asesino silencioso. O sea, antes veníamos, tócate, te palpa la mama, si te siente una masa. El cáncer de mama se da hasta sin la paciente sentirse nada, sin presentar ningún síntoma. Se puede palpar su mama y no ver nada. Ahora, la mamografía tiene una sensibilidad para ver las lesiones desde que están iniciando y darnos a nosotros el indicio por la característica de la lesión, si esa lesión debe ser biopsiada sí o no. Entonces, principalmente... Ahí yo tengo una duda. En estos tiempos siento que los especialistas jóvenes se deslindan muy rápido en decir, vamos a determinar la malignidad o no En cambio, antes veíamos médicos que eran más prácticos, veían un exceso, no, eso es un asunto de esto, y así sucedía, era como ellos lo decían, pero no se está refiriendo a gente con pequeñas cosas al oncólogo. Generalmente, mira, la mamografía, que es como quien dice la puerta de entrada para nosotros,
tiene una nomenclatura a nivel de lo que es imágenes. Entonces, según el tipo de nomenclatura, el imaginólogo que ve la imagen te sugiere, ¿verdad?, si esa lesión que está ahí, el potencial de malignidad que tiene. Entonces, cuando esa paciente pasa, por ejemplo, de la consulta a la doctora Roque, que ella me la envía a mí, revisa esta paciente porque tiene esto, revisa el estudio, entonces volvemos otra vez cuando yo la recibo a revisarla desde cero, a sentarme con la paciente, a hacerle primero un conversatorio de su historia familiar, porque entonces el cáncer de mama tiene aproximadamente de un 15 a un 25% de un factor hereditario. Es un factor corto, pero existe. Por ejemplo, si la paciente tuvo una madre, una hermana, una tía, una hija que tuvo cáncer de mama, tiene de un 15 a un 25% más de probabilidad de padecer un cáncer de mama. Que el resto. Exacto. Entonces, o si su papá tuvo cáncer de próstata, entonces o si tuvo una hermana que tuvo un cáncer de endometrio. Entonces, uno tiene que sentarse con el paciente, mirarlo a la cara y empezar a escudriñarlo. Empezar a buscar, como nosotros decimos, el susurro de la enfermedad. ¿Dónde está la enfermedad? Empezar a ver los estudios de daños posteriores, ver qué tiempo tiene esa lesión ahí, si ha cambiado, si ha crecido. Entonces ahí nosotros determinamos si la lesión lleva biopsia o no lleva biopsia. Entonces la función de nosotros es, lo que nosotros buscamos es que el cáncer pueda ser detectado temprano, porque mientras más temprano nosotros lo detectamos, mejor pronóstico para el paciente. En esa condición tienes razón. Exacto. Resulta que la medicina anteriormente no era como ahora, más preventiva de lo que fue en la época tuya, tú ves. Tú siempre andas buscando compañeros. Pero los médicos eran más reactivos, ahora son más preventivos, como usted dice. Sí, que en la época tuya de estos muchachos. Sí. Una pregunta, ¿vas a referir algo, Esos doctora? Con Te respecto voy a te voy eso, a decir una amadara. cabe destacar que allá en el instituto, nosotros, por ejemplo, nosotros los ginecólogos, nuestra labor es precisamente esa, detección precoz. Exacto. Cabe destacar que los pacientes que van al oncológico no necesariamente tienen cáncer. Se trabaja un paciente que es de manera preventiva, detección precoz, y es el trabajo que hacemos nosotros, por ejemplo, los ginecólogos y que hacen los médicos familiares, que es captar pacientes y ya dependiendo de lo que uno encuentra, entonces va derivando a las especialidades correspondientes. ¿Y cuál es Y qué bueno que se le haga la evaluación y que resulte negativa. Exactamente. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuáles son las cosas que debe una mujer tomar en cuenta para, digamos, no alarmarse, ¿verdad? Pero por lo menos sentir que Síntomas y señales. y que tiene de que ir alerta. obligatoriamente al especialista porque siente tal cosa? Pero ¿cuáles son esas cosas? Bueno, mira, generalmente el primer síntoma de cáncer de mama es un bulto que la paciente se siente en la mama. Entonces, eso es una de las labores que se hacen en la consulta. Nosotros enseñamos a la paciente a tocarse su mama. Yo le digo siempre a la paciente, mira, el examen de mama se hace de esta manera, hazlo todos los meses, es bueno que lo hagas después que te pase la menstruación. ¿Para qué? Para que aprendas a conocer tu seno. Entonces, el día que tú te sientas una masa, tú digas, espérate, esto no estaba aquí el mes anterior, entonces te dé la alarma de tu poder ir rápido. Pero generalmente los síntomas son bien conocidos por la población. Un nódulo que se palpa, ya sea sangrado o secreción de pus a través de lo que es el pezón, retracción del pezón. Yo le digo a ella siempre, mírate al espejo y ve tu mama, observa si se ven simétricas, si una se va hacia un lado, si una crece más que la otra, si una se te pone caliente. Entonces, esos son signos, pero realmente son signos de que ya la enfermedad está. O puede ser otra cosa, pero generalmente esos son los signos. Quería hacer una observación de algo que está en el instituto, que para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene la oncología, que allá hay un sistema, que nosotros le decimos el sistema ágil. El sistema ágil es que todos los médicos que están allá, desde el médico que te ve en la emergencia, hasta la persona que está trabajando en información, que ve un paciente que llega con un estudio en la mano y lo revisa, y ve algo sospechoso, automáticamente le pone un sello a ese récord. Y ese récord tiene que ir rápidamente donde un especialista que vea el expediente y diga, espérate, este paciente hay que verlo hoy.
Con botón de pánico. Exacto. O sea, un sistema donde nosotros, por ejemplo, los médicos nos acercamos, tenemos un paciente, lo diagnosticamos rápido, trabajo social, hay que hacer esto, contacten los familiares, llámenlo, llamen a la familia, díganle la ayuda, el patronato se involucra. Es como un equipo, es algo realmente... Se llama trabajo en equipo. Es algo muy satisfactorio, de bien. forma personal. Uno poder como ser un parte de eso, como dar un poquito de Entonces, eso. Hablemos entonces, ¿cómo enfrentan ya definido de que es cáncer, de que está en una etapa, el avance y tratamiento, es decir, el avance en la tecnología a utilizar y el tratamiento en el oncológico? Bueno, yo hay una parte de aquí de ahí que es que en la próxima entrevista van a abundar un poquito más, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos la biopsia y la paciente está en un estadio temprano, se puede ofertar la cirugía. Entonces, lo que se busca con la cirugía es extirpar el tumor, no dejar células tumorales alrededor y posteriormente analizar ese tumor y ver qué tipo de tumor es, qué tipo de estirpe es, porque no todos los cánceres de mama. Cáncer de mama es algo que englobamos, pero cada tumor tiene su familia, a qué medicamento responde, su pronóstico, a qué tratamiento va a responder, o sea, pero nosotros lo que buscamos es que se pueda resolver quirúrgicamente, que se pueda hacer con cirugía, que la paciente no tenga que tener ningún tratamiento Que limpie posterior. todo eso. Exactamente, pero cuando la paciente presenta una lesión que no puede ser operada, entonces en ese caso, entonces interviene lo que es la oncología clínica, que es un tratamiento que viene posteriormente a ayudar con lo que es el tratamiento del cáncer de mama. A la doctora Cándida Roque, con lo expuesto acá, ¿qué mensaje le pueden ustedes dejar a las damas que nos están viendo? Mensaje principal, chequeo de rutina, independientemente de que sienta algo o no. El chequeo de rutina es fundamental para la detección precoz, porque el cáncer de mama es detección precoz, como dijo la doctora, y eso va a facilitar el tratamiento. Muy bien, doctora Gina. Mi consejo, mi mensaje para la población es: no tengan miedo y acérquense, porque cuando ustedes vayan allá con el problema no van a estar solas. O sea, hay un personal que se dedica a darle ayuda, tenemos los servicios, nadie le va a decir este problema es tuyo, a ver lo que tú haces, no. Allá todo el mundo, el problema del paciente de cáncer es de todos. Todos tenemos que ayudarlo, todos tenemos que acompañarlo, porque el día de mañana pudiéramos ser algunos de nosotros, Dios no lo permita que Lo sea que aquí. pasa claro. mucho es que la mayoría de la gente cree, todos los ignaros, que somos todos, menos ustedes que son los especialistas, creen que el cáncer no tiene cura. Siempre el cáncer va a terminar en muerte. Entonces, quizá una de las cosas que el instituto y el patronato pueda, ¿verdad?, dentro de su publicidad, es que el cáncer sí tiene cura, lo único que depende de A tiempo. muchísimas circunstancias. Pero ¿verdad? siempre, el paciente, en esta era no hay lo del paciente desahuciado. En esta era siempre hay algo que se puede hacer por el paciente. Exacto, eso es lo O sea, que hay nosotros que... no podemos decir, ya eso no existe para nosotros. Exacto. Qué bien. Siempre hay que buscar una forma. Si no podemos ayudarte de una forma médica, quizás te podemos ayudar de una forma económica, quizás te podemos ayudar de una forma de apoyo emocional. ¿Cómo no? Entonces, estamos para eso. Ya. Yo ¿Cómo creo no? que eso es un Gracias, buen apoyo Gina. emocional para todos. Muy bien, Saber señores. eso. Han estado con nosotros Cándida Roque, que es ginecóloga, ustedes la acaban de escuchar a ambas, y Gina Cabrera, oncóloga ginecóloga. Así es que hemos conversado con ella y muchas orientaciones, porque se trata de gente que dispone de su conocimiento, su tiempo, su condición de ser humano para dar un servicio a toda la población. Qué buena Gracias a labor, ustedes. qué buena labor. Gracias a ustedes. Qué buena labor y qué buena idea. Así es. Quienes formaron el patronato por salvar vidas. Y felicitar al patronato porque a esta actividad, como ellos concentran para este día todas sus actividades, decía Fefe, es que tienen una labor ya reconocida y esperamos que así sea, y por eso hacemos este programa especial para que la población, nuestros televidentes, se acerquen, se hagan su chequeo y buscar la manera de reducir esa estadística, ¿Cómo no? porque la verdad que vale la pena.